Buen día, gracias por la invitación de ProPymes. Hay un lleno, supongo que porque viene después Matías Culfas, pero voy a aprovechar. Todos los días se escuchan hablar de Messi en la televisión y solo superado ahora por Vaca Muerta. Todo el día con Vaca Muerta y dale con Vaca Muerta. Así que hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, una vez más, con una visión ligeramente distinta. Vamos a ir paso por paso. Primero, simplemente, ¿qué es Vaca Muerta? Hace 70 millones de años, todos han ido a Neuquén o a Bariloche en algún momento. No existía la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico llegaba hasta el borde de la Pampa, más o menos. Allí arrancó Vaca Muerta, allí arrancó los depósitos de hidrocarburos que estaban en el nivel del mar, y como ustedes ven en un mapa geológico, lo que se llama roca generadora de gas y petróleo es lo que en ese momento, 70 millones de años atrás, estaba en la superficie bajo el mar en ese momento. Después siguieron todas las generaciones geológicas comprimiendo cómo funciona el petróleo. El petróleo tiene un lugar donde se cocina, que es la roca generadora, en este caso a 3.000 metros de profundidad. Y a medida que pasan los millones de años, se va formando el hidrocarburo, sea petróleo o gas, y de a gotita tras gotita va migrando hacia la superficie. Y entonces, cuando ustedes ven lo que se llama la trampa o la roca sello, en ese lugar, esas gotitas se van acumulando y forman lo que uno llama un reservorio petrolero o gasífero convencional. Esa es toda la historia. ¿Y qué hizo la humanidad en los últimos 120 años? Bueno, sencillamente se dirigió a las zonas rojas, lo que se llama trampa o roca sello, y perforando produjo gas y petróleo. Lo que ustedes conocen de Arabia Saudita o de México, Argentina, etcétera, etcétera. Nunca se le ocurrió ir a la roca generadora, más a 3.000 metros de profundidad, porque el reservorio es desastroso. El reservorio de una roca generadora tiene como mínimo 10.000 veces menos permeabilidad que un reservorio natural como los rojos de allí. Quiere decir que si yo en un pozo hecho en la roca trampa o en la roca sello, lo que produzco en un día tardaría 10.000 días en producir lo mismo si yo perforo a la roca generadora. Así que la roca madre, la roca generadora, que es Vaca Muerta, recién, es decir, la conocemos hace 100 años en la Argentina, pero recién la tecnología habilitó este desarrollo. No hay nada nuevo ahí. Dice, ¿cuándo se descubrió Vaca Muerta? No se descubrió nada. Está hace exactamente más de 100 años que conocemos que está esta roca allí en la provincia de Neuquén. Entonces, ¿qué ocurrió? Simplemente que, especialmente en Estados Unidos, ustedes ven que en el rojo hacíamos un pocito, ese pozo puede costar 3, 4 millones de dólares, y producíamos bien. Es lo que pasó en la Argentina, pasó en Estados Unidos, en Europa, en Mar del Norte, estos últimos 100 años. Rocas, reservorio. Como se fueron agotando esas rocas reservorios a nivel mundial, y especialmente en Estados Unidos, una nueva tecnología, que es la perforación horizontal, más fractura, logró desarrollar ese reservorio desastroso que se llama Vaca Muerta. ¿Qué significa esto? Que la nueva tecnología hizo que algo que tardaba 10, 20 o 30 años en llegar a nuestra superficie como gas y petróleo, ahora desde el primer mes tenemos producciones razonables, ¿no es así? Y esto es la novedad es esa, una nueva tecnología de perforación y de fractura. Se usan metros cúbicos de agua
toneladas de arena para hacer estas fracturas, y viene el petróleo y el gas en condiciones razonables de rentabilidad. Pero un pozo de estos, comparado con un pozo de 3 millones de dólares de los reservorios rojos previos, este pozo puede costar de 10 a 16, 18 millones de dólares, es decir, entre 3, 4, 5, 6 veces más que los pozos convencionales, con lo cual esto es la novedad. Estamos haciendo inversiones mucho más caras donde se espera que las producciones logren la rentabilidad. Esta es la novedad, esto es Vaca Muerta y esto es lo que pasó en Estados Unidos como el gran pionero de esta nueva actividad, porque Estados Unidos claramente tenía la necesidad de producir volúmenes de petróleo en cantidad. Y Estados Unidos está bendecido por la naturaleza con 5 o 6 vacas muertas, es decir, shales basins, donde todos los americanos han hecho en estos 10, 15 años un milagro fenomenal de la tecnología, el rigor perforador, el rigor de fractura y inclusive de los resultados. Estados Unidos, no voy a entrar en detalle de las cuencas americanas, pero son enormes, como ahí podrán apreciar. Estados Unidos hizo este milagro, pasó en 10 años, cada año agrega en petróleo como si fuese un nuevo país de la OPEP. Estados Unidos hace 15 años era el mayor importador de petróleo del mundo, por más o menos 15 millones de barriles por día, a $60 por barril. Ustedes pueden hacer la cuenta rápidamente, pero tenían que importar $1.000 millones diarios de petróleo en la economía americana, más de 300.000 millones de dólares por año de importación de hidrocarburos. Bueno, Estados Unidos en 15 años, sin descubrir ningún nuevo yacimiento y gracias a la tecnología, hoy en día está self-sufficient. No solo logró producciones incrementales, sino que ha llegado a exportar e importar en distintos lugares de Estados Unidos, pero hoy está equilibrado en materia de hidrocarburos. Es un milagro americano de lo que es la tecnología y el trabajo dedicado, ¿no?, en estos últimos 15 años. También en gas lo logró, pero bueno, en gas pasó, ya tenía una excelente producción, hoy pasó a ser el primer productor de gas mundial, superando a Rusia y a Qatar, que eran las niñas bonitas que uno conocía en este ambiente desde muchísimos años atrás. Muy bien, entonces, pongo un ejemplo porque no pasó nada raro ni nada nuevo en Estados Unidos. Nosotros tenemos Vaca Muerta y ahora vamos a hablar de Vaca Muerta. Ellos tenían 6 reservorios de shales y lograron esto, y lograron incomodar a la OPEP. Y ahora, ¿qué impactos tuvo Estados Unidos en estos 10, 15 años? El primer impacto es cambió el centro estratégico de la energía a nivel mundial. Cambió definitivamente, que hoy está decididamente enfocado en lo que es Estados Unidos y gracias a ello sus vecinos, Canadá y México, que están gozando de los mismos beneficios logrados por esta actividad. Mejora de la balanza comercial, sustitución de las importaciones de petróleo, exportaciones de gas ahora en barquito, el famoso LNG, Liquefied Natural Gas, que llega hace muchos años a la Argentina en barco para suplir nuestras necesidades de gas natural en la Argentina. Ellos están exportando LNG ahora. Empleos en la industria hidrocarburífica que son obvios. Generación eléctrica a gas en reemplazo del carbón. Ustedes escuchan siempre que Trump está en contra de los acuerdos de cambio climático, se retiró del club del Acuerdo de París de hace 3 o 4 años, todo lo cual es cierto. Sin embargo, gracias a esto, al reemplazar la generación eléctrica en Estados Unidos
con gas natural en vez de usar carbón, simplemente Estados Unidos, sin quererlo, se ha transformado en el mayor contribuyente a la reducción de emisiones a nivel mundial. Quiere decir que sale Trump insultando a la reunión que ahora está en Madrid estas 2 semanas, diciendo no sirve para nada, pero al mismo tiempo Estados Unidos, for the wrong reason, si quieren ustedes, está logrando la mayor reducción de emisiones. ¿Pero por qué? Por el milagro de los shales. Y ni siquiera empezamos a hablar de vaca muerta, por el milagro de los shales. La industria petroquímica, no nos vamos a detener. Ahí hay un reloj que me vuelve como loco porque me lo pusieron acá las chicas, me dicen, no te pases ni un minuto, pero bueno, ahora todavía vamos bien. La industria petroquímica, otro milagro, están todas yendo a Estados Unidos por el metano, el etano y todos los derivados, industrias con uso intensivo de la energía, por ejemplo, puede ser la siderurgia, el aluminio, todas moviéndose hacia allá. Y las ventajas competitivas contra otros países. Es el país hoy donde tiene el menor costo de la energía en el mundo y por muchos años. Bueno, esto fue Estados Unidos. Argentina, tenemos Vaca Muerta, es enorme también. Al oeste está lo que se llama el gas seco, la ventana de gas seco. Al este, lo verde, es la ventana de petróleo, donde prevalece el petróleo cuando uno perfora un pozo horizontal, y en el medio, cuando salen ambos en distintas proporciones. Vamos a ver primero la agenda de petróleo. ¿Por qué? Porque es la más fácil, la agenda de petróleo. Con Vaca Muerta, es distinto que sin Vaca Muerta. Con Vaca Muerta, las reservas de petróleo argentinas hoy superan los 20.000 millones de barriles. No se preocupen, no les dicen nada, no es un tema, simplemente que la producción actual argentina es 500.000 barriles por día, todos números aproximados, pero para que los recuerden. ¿Y cuánto consumimos? También 500.000 barriles por día, más o menos unas pequeñas importaciones o exportaciones que hacemos en distintos puntos del país. Con lo cual estamos en equilibrio en este momento en petróleo. Lo que produce la Argentina es lo que consume la Argentina. ¿Qué pasa si nos proponemos duplicar la producción de petróleo actual? ¿Qué es eso? ¿Dónde? Sola y exclusivamente en Vaca Muerta se puede hacer eso. Tendría que pasar Vaca Muerta a producir 500.000 barriles por día, que es toda la producción actual de la Argentina. ¿Y es posible? Absolutamente es posible, ¿no? ¿Qué relación en ese caso tendríamos entre reservas y producción anual de petróleo? 55 años. La lógica en un país que está en desarrollo, que quiere mirar sus inversiones, es decir, con 20 o 30 años de reservas sobre la producción anual es más que suficiente, estaría perfecto. Es decir, 55 años todavía nos sobran reservas. Podríamos superar el 1.000.000 de barriles por día. Ahora, ¿vamos a llegar o no vamos a llegar? Bien, en petróleo, las exportaciones posibles de estos 500.000 barriles adicionales desde Vaca Muerta serían alrededor de 10.000 millones de dólares por año. No digo, el complejo sojero total argentino es un poco mayor, 50 millones de toneladas por $300 la tonelada, para hacer números. Aquí estamos en 15.000 millones de dólares, estos 10.000 millones, es decir, casi como que nos acercamos con esta suba sola, en petróleo solo, no estoy hablando de gas todavía, nos acercamos a lo que es el complejo sojero integral. Entonces, esta agenda es, simplemente se resume en una palabra, es arranquemos. ¿Por qué? Porque perforamos, hacemos la perforación horizontal, traemos con un ducto a los puertos el petróleo y lo exportamos. Ahora, está bien, si el riesgo país está en 18, 20% anual, quiere decir que hay que hacer cosas especiales para que la gente traiga las inversiones. Pero esta agenda se va a producir, no puede ser ignorada bajo ningún aspecto y es fácil de realizar y de avanzar. Petróleo.
Este es un poquito más complejo, la agenda del gas natural. ¿Y por qué es un poquito más complejo? Las reservas son inmensas, de cualquier manera. El TCF es una medida que usamos, es muy grande, por eso usamos esa medida, porque es grande y entonces podemos decir 300. TCF es Trillion Cubic Feet, y cubic feet es una medida que se usa en la industria. Nosotros acá en la Argentina estamos mucho más acostumbrados al metro cúbico, millones de metros cúbicos. En Estados Unidos todavía usan los cubic feet. Entonces esto es trillion cubic feet. No importa, lo que sí les importa es que estamos produciendo 1,7 trillion cubic feet por año. Y por lo tanto, si me propongo lo mismo, que es llevar al doble la producción actual de Argentina, es otro desafío impresionante, pero me propongo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Todavía nos quedaría una relación de reservas a producción de 88 años. Otra holgura, otro disparate. Es decir, podríamos ir mucho más allá que esto. Ahora, este es más difícil. La agenda del gas es más difícil. La agenda del petróleo, perforo, el petróleo, ducto, barco, Europa. O otro, China o Japón, todos los importadores de petróleo que hay hoy en día a nivel mundial. Esta agenda, ¿qué requiere? Simplemente como producción de gas natural en Argentina, lo que les muestro son las tres divisiones habituales, que es lo fácil, lo convencional, desde el año 2007. Más o menos estábamos en 140 millones de metros por día. Y después los dos grandes planes que hubo para el gas, el plan, llamémoslo Kicillof-Galuccio 2012, diciembre de 2012, que para TAIT hizo que de 6 millones de metros por día pasamos a 25. Y lo que llamaríamos el plan Aranguren, donde ahí Tecpetrol con Fortín de Piedra tuvo un rol preponderante, 4 años después, en el marzo del 2017, logró subir de 6 millones de metros a 31 millones de metros. Los dos planes fueron con incentivos para poder reemplazar costosas importaciones que ahora vamos a ver en algún grado de detalle. Simplemente, si nos quedábamos quietos en la Argentina, el gas conocido, que es el gas convencional, hoy estaría de 140 millones por día, habría pasado a 80 millones de metros por día, con las consiguientes mayores importaciones para satisfacer las necesidades energéticas. ¿De qué? De LNG, barquitos, de gasoil y de fuel oil para las necesidades eléctricas. Mucho más caro que lo que fueron esos planes de promoción en cada momento. Así que fueron, entre comillas, digo entre comillas porque están muy objetados con el diario del lunes en muchos ámbitos de la energía, pero fueron una solución excepcional para las necesidades argentinas, porque todavía hoy entonces estamos en alrededor de 136, 137 millones de metros. Y de ahí en más, infinito. Podemos crecer a donde queramos si tenemos la correcta agenda. ¿Cuál es la agenda? Y les pongo el grado de avance de cada cosa, porque esta agenda la vengo siguiendo hará 3, 4 años y hoy en día hay cosas que hemos avanzado y muchas cosas que no hemos avanzado aún hoy. Completar la curva de aprendizaje de Vaca Muerta. Yo le pongo 3 tildes y algún especialista puede haber en la audiencia que me diga, no, Marcelo, todavía falta porque la perforación, el lodo, la arena, ok, fine. Pero son 6, 7 años de Vaca Muerta, desde el 2012, hemos avanzado mucho y hoy estamos en condiciones, 6, 7 operadoras argentinas, de tener una buena performance en materia de perforación y facilities en Vaca Muerta. Sustitución de importaciones de LNG, casi completa. Estamos bien, hemos bajado, qué sé yo, de 70, 80 barcos hace 3, 4 años a 10 barcos
el último invierno, estamos bien. Hemos avanzado por las producciones nuevas que ha habido en shales y en tight en la Argentina. Sustitución de importaciones de gasoil. Esto es también un tema grosso. El gasoil cuesta 4 veces más que lo que es el gas de vaca muerta, y por lo tanto haber importado tantos años gasoil teniendo estas reservas es incorrecto. Entonces, esta está muy avanzada, prácticamente en el año 2019 fueron mínimas las importaciones de gasoil, que antes eran cuantiosas, con lo cual se han mejorado 2 cosas, ¿no? Acá está también la de fuel oil, espero, no, porque también hemos reemplazado el fuel oil, pero hemos logrado 2 cosas en la Argentina. Una importantísima mejora en la balanza comercial, reemplazando LNG y gasoil, y hemos logrado también reducir los subsidios, porque cuando importábamos gasoil y LNG, el consumidor no lo pagaba, salvo el industrial, pero el consumidor no lo pagaba y eso era subsidio del Estado. Entonces, esto tiene impacto en la balanza comercial y en la balanza de subsidios. Sustituciones de importaciones de Bolivia. Tenemos contratos de largo plazo con Bolivia que hay que honrar siempre y cuando ambas partes cumplan, pero hoy en día las reservas de vaca muerta son muy superiores a las reservas de gas que hay en Bolivia. Es decir, si hacemos un correcto desarrollo, tarde o temprano Bolivia deja de ser un proveedor, salvo puntual o estratégico para algunas zonas. Otra parte de la agenda, razonablemente bien. La mejora en la balanza comercial todavía está en veremos, porque hace falta un desarrollo mucho más importante en lo que es la integración regional con Uruguay, con Brasil, con exportaciones también a Chile, que ya comenzaron, ahora lo vemos, con LNG, que es exportar barquitos nosotros en algún momento, desde esta inmensa reserva que hemos logrado en vaca muerta. Esto es un nuevo gasoducto, está para marzo postergada la licitación. Es un gasoducto que abre inmensas oportunidades, no me queda tiempo para discutir, pero es un gasoducto que abre el horizonte, abre la esperanza. A partir de ahí se puede hablar de petroquímica, se puede hablar de LNG, se puede hablar de muchos aspectos. Generación competitiva. Hoy en día, si uno toma el gas de vaca muerta al precio actual y genera energía eléctrica, puede vender a $45 por megawatt hora. Está mejor que las renovables, mucho mejor que la nuclear y mucho mejor que la hidroelectricidad nueva de Santa Cruz. Esto es una agenda, todavía no está, porque como hay compromisos y obligaciones, no se ha puesto a competir adecuadamente el gas natural de vaca muerta con las otras fuentes. El día que se pongan a competir, gana el gas natural de vaca muerta. Transporte de automóviles de GNC, podría estar media hora con este tema porque me fascina. No estamos empezando. Argentina tiene un buen plantel de autos de GNC, pero podríamos triplicarlo, cuadruplicarlo tranquilamente y necesitaríamos el aporte de las terminales, el aporte de los que producen cilindros, etcétera, etcétera. Pero esta agenda casi que no empezó, a pesar de que tenemos una buena parte del plantel. Transporte por camión de LNG, nada, ni un tilde tiene, pero es otro target importante que podemos tener. La industria petroquímica, en veremos, pero también podemos hacer urea, podemos hacer industria petroquímica en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires. El gas está y hay que desarrollarlo. Integración regional con Chile, Brasil y Uruguay, que ya la mencionamos, ¿no? Es decir, hay de todo por hacer. Podemos llegar a Brasil desde Neuquén con energía eléctrica o con gas natural. De hecho, ya estamos llegando a Chile. Podemos satisfacer a Uruguay también. Es decir, el panorama es infinito.
Exportaciones inmediatas a Chile tiene 3 tildes, es una de las partes de la agenda que ya considero superada y en marcha. Y exportaciones futuras de LNG recién empieza con un barquito que tiene YPF, pero esto también, a 5 o 10 años vista, podemos ser uno de los jugadores relevantes a nivel mundial, yendo a Chile, a China, a Japón, a Taiwán, a Corea, con nuestros barquitos de LNG, contratemporada, me llevaría un buen rato, me van a retar, contratemporada en LNG. Búsqueda de storage, lo paso porque es un tema muy técnico que estamos dedicados. Y simplemente, terminando, Vaca Muerta, no hay manera de pararla, no hay manera. El petróleo, de cualquier manera, es un boom en los próximos 5 años, es un boom. Y el gas natural, tenemos que sentarnos en los distintos puntos de la agenda, porque está la reserva y sería penoso que nuestro país de alguna manera no aproveche las posibilidades que tiene estas reservas que hemos empezado a desarrollar para llenar una agenda que traería trabajo. Ustedes vieron lo que es la agenda de gas. Trae muchísimo más trabajo en cascada para toda la industria argentina que simplemente la del petróleo, que sí, va a haber que hacer ductos y cargar los barquitos en algún muelle nuevo, pero es mucho más sencilla que la agenda del gas. Bueno, muchas gracias.